en cuanto tenga tiempo. ¿Está bien, profe? Se escucha medio cansado. Anterior. Sí, todo bien. Gracias. Si recuerdan la sesión anterior, nos habíamos quedado en analizar los elementos que forman el plano. Ya habíamos visto algunas elementos que lo forman, como la empresa, en nuestro caso la escuela, cuando lleguemos a hacer el plano, la acotación, es decir, si es milímetros, pulgadas, o también el sistema que están utilizando. Acuérdense que hay dos sistemas. ¿Cuáles son los dos sistemas que existen? El inglés y el europeo. Simón, el del conito, el de la cruz. Sí, bueno, el inglés es exacto, es americano, ¿sale? El símbolo del conito y esa cruz es más como una, bueno, sí, es una cruz y un circulito, pero así es. Entonces también vimos que en los dibujos o las líneas que trazamos en los planos tienen diferentes espesores y tienen diferentes simbología. Por ejemplo, vimos el achurado, como está en este ejemplo, que me indica que ahí hay un corte de sección en esa pieza, pero en donde está el achurado estoy indicando que hay material, que hay corte material. Tenemos, por ejemplo, las líneas de centro, en este caso las líneas de centro del círculo, que parecen cruces o signos más, las líneas de eje, las líneas del contorno, que vendrían siendo del contorno del dibujo de la pieza. Tenemos las cotas también, y todas tienen líneas de diferentes espesor, dependiendo de su función. Entonces, lo que les comentaba la otra vez, pues es que el software nos facilita a saber qué línea voy a utilizar simplemente al aplicar o insertar el tipo de línea que quiero en el plano. Esto lo vamos a ver más adelante, nada más ahorita para que lo tengan presente. De rápido, algunas líneas que existen. Por ejemplo, aquí tenemos como ladrillo. Aquí está hueco. Esta es la vista isométrica. Si yo veo la vista superior, veo que está hueco. Profe. Sí, No, es que no está presentando su pantalla. No estamos viendo nada. sí. Es que no está presentando su pantalla. Ah, es cierto. No la compartí, muchachos. Bueno, que me dicen gracias, Sosa. Dale, profe. Se supone que ahí ya está, ¿la alcanzan a ver? Ya, profe, ya está ¿Alcanzan a ver, presentando. muchachos? Ya se ve. Gracias. Bien, ahora sí, pues aquí tenemos, gracias. Aquí tenemos el ladrillo que está hueco. Vean cómo esta es la vista isométrica. Esta vendría siendo la vista superior y puedo ver que hay pues un rectángulo al centro que me indica que está vacío, no hay material ahí. Después la vista frontal, vean cómo está abajo de la vista superior. Y entonces estas líneas punteadas me indican que pues ahí hay un corte donde ya no hay material. Después a la derecha tenemos la vista lateral derecha. Acuérdense que ese es el sistema americano, que es el más intuitivo. Entonces, la vista lateral derecha también me indica en estas líneas punteadas que por ahí hay un corte o hay o no hay material, ¿no? Entonces eso significa que está hueco. Las líneas de centro son estas. Cuando yo tengo el cilindro de un costado, por así decirlo, esta vendría siendo mi línea de centro. Cuando lo indico para marcar un círculo, también es línea de centro, pero vean ahora cómo es la posición. Siempre cuando sean círculos,
va a ser una cruz. Cuando sea un cilindro, pero sé que es una pieza pues cilíndrica, pero la pongo de costado, la línea de centro parte simétricamente ese cilindro, por así decirlo. Tenemos las líneas de simetría. Por ejemplo, aquí nada más dibujamos la mitad de la pieza y utilizamos estas líneas en donde los extremos parece que tienen dos iguales y significa que a partir de aquí, lo que está de este lado también está del lado izquierdo y es simétrico. Entonces, de nuevo aquí vemos que ya hay combinación de otras líneas, por ejemplo, la línea de centro y estas líneas de sección, de corte, que me indica que pues aquí, de este tamaño, es el barreno. Después tenemos las líneas que se utilizan para las cotas, también les llaman líneas de dimensión, y pues son las líneas que utilizamos, son estas aquí, que indica de dónde a dónde va una cota. Son estas líneas, en este caso verticales, en este caso aquí está horizontal, que te indican como de aquí hasta aquí estoy midiendo. Para eso utilizo la cota. Después tenemos líneas de ruptura. Cuando las piezas son muy grandes, o muy largas más bien, por así decirlo, no es necesario poner todo si dentro de ese corte tiene la misma forma. Por ejemplo, aquí este cilindro, se pudiera extender. Y para ahorrar espacio en la hoja, lo que hago es mejor usar una línea de ruptura e indicar que y acortar la pieza y no dibujarla completamente larga. Hagan de cuenta que tienen una pieza de 6 metros, aunque la haga escala, pues ¿para qué la hago escala? Mejor la recorto y indico que todo mide 6 metros, pero lo que hay en este recorte es lo mismo que hay en la demás sección. Aquí abajo también está un ejemplo, un ejemplo de una línea de corte o ruptura diferente, perdón, de ruptura. Entonces es así, o como se representa en la parte superior, o como se representa también aquí. No hay problema. Estas líneas también las podemos utilizar en el Solid. Aquí algunas líneas visibles que también significan que yo voy a partir la pieza para observarla desde este otro ángulo, por así decirlo, o desde otra vista. Luego tenemos líneas de sección. Estas líneas de sección, por ejemplo, del lado izquierdo tengo esta figura, tengo un círculo. Yo dibujo esta línea de sección a la mitad y luego estas flechitas para arriba significan que esa parte de arriba, hacia esa parte de arriba, yo voy a ver. Es como si quito la parte de arriba y las flechas me indican hacia dónde yo voy a ver esa pieza. Entonces, del lado derecho, a donde apunta la flecha azul, puedo ver cómo estoy viendo esa pieza al yo indicar esa línea de sección. Corto la pieza como si la volteara y yo veo cómo se ve a través de todo ese corte. Entonces aquí puedo ver que hay un barreno de esta longitud y veo que esta parte es sólida donde corté. Esas se les llaman líneas de sección. También tenemos las escalas. Es como en las copiadoras, pues las escalas me sirven para hacer una pieza más grande o más pequeña, dependiendo de cómo sea la escala. Aquí está la formulita. La escala va a ser las dimensiones del dibujo entre la pieza. Por ejemplo, aquí 5, el dibujo es 5 veces a lo que representa 4 veces la pieza. Si es 1 a 1, significa que son proporcionales. 1 centímetro en el dibujo es 1 centímetro en la pieza. Y cuando se hace el dibujo más pequeño, entonces el numerador es un número más pequeño. Y sí, o sea, el dibujo es 3 veces respecto a 5 veces que fuera la pieza, o 1 a 100, por ejemplo.
1 a 100, aquí está un pequeño ejemplo, dice 1 centímetro del dibujo me representaría 100 centímetros de la medida real de la pieza. Esto es pues cuando las piezas son muy grandes, entonces mejor las hago a escala para ajustarlas al tamaño de mi hoja, porque no voy a encontrar una hoja donde tenga 20 metros, no va a caber en el tamaño de hoja. Estos son Profe, algunos ejemplos de escala. Tenemos escala de reducción o de ampliación. Sí, mi compañero Limón no lo deja entrar, no lo puede sí, aceptar. por ahí. Ah, perdón. Sí, listo, perdón, gracias. Gracias, Abraham. No sé por qué no sonaba, ¿eh? Generalmente hay una campanita, pero ahora no se escuchaba. Pero así me pueden avisar, gracias, ¿eh? Entonces, pues las escalas me va a servir para hacer mi dibujo, o el dibujo, no la pieza. La pieza nunca la voy a alterar, lo que altero es el dibujo. El dibujo lo hago más grande o lo hago más pequeño, pero la pieza no, ¿sale? Para que no nos vayamos a confundir. En las escalas, lo que hago más grande o pequeño es el dibujo que voy a plasmar en el plano. Y la ventaja de las escalas es que pues también en el software es muy fácil. Nada más escribimos prácticamente la fracción. Decimos, 1 a 2, y el software automáticamente escala todos los contornos, las líneas del dibujo. Aquí hay un ejemplo. Este del lado izquierdo es un disco, es el disco que les había mostrado al inicio, esa placa grande, quien la recuerda, de 60 milímetros, vean, perdón, 60 centímetros más o menos, aquí está, 609 milímetros, y todo lo que está aquí a la derecha son detalles de algunas partes del disco, detalles que para que se vean o tengan mejor definición, se escalan. Por ejemplo, aquí dice la sección bebé, la escalé 2 veces a 1. La crecí 2 veces. Generalmente están a 2. Aquí el achurado ya no son no solamente líneas diagonales, sino que vean cómo parece estos como ladrillos, pero me indica que ahí hay material, que donde yo corté en esa sección, aquí dice la sección CC, pero no aparece la sección CC. Me indica que hay material. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo, donde dice sección AA, esto que tiene aquí como cuadriculado, pequeño cuadriculado inclinado, significa que ahí hay material. En la parte de aquí no hay material, está hueco. Entonces aquí tenemos la escala de ampliación y aquí hay una escala de reducción también como ejemplo. Vean, del lado izquierdo, este que mide 609 milímetros, este corte o esta sección, que es la sección AA, vean cómo entonces la hice de 1, pero a 1.5. Imagínense, en mi hoja no me iba a caber 60 centímetros. Entonces la hice más pequeña el dibujo para que me cupiera aquí. ¿Qué pasa con la acotación? Cuando hago la acotación de alguna pieza, por ejemplo, aquí está la pieza por acotar, tengo mis líneas de referencia. Esas líneas de referencia me indican de dónde a dónde va a ir la cota. La cota va a ser el número, la cantidad, eh, la dimensión de ese lado de la pieza. Recuerden, en milímetros o en pulgadas. Y pues está la cabeza de la flecha también y la línea de acotación. Eh, en el software pues también nos va a facilitar eso. Simplemente seleccionamos los puntos o los contornos que queramos acotar y pues ya en automático. Hay que tener cuidado cuando acotemos, muchachos. Muchas veces traslapamos las cotas y eso se ve feo. Como esta parte izquierda donde dice incorrecto. Vean cómo se traslapan. No está bien. La parte, lo mejor es hacerlo como lo muestra del lado derecho. La cota más pequeña la acercamos a la pieza, la cota más grande la alejamos. Y aquí en la parte de arriba hay un ejemplo también de cómo acotar. Por ejemplo, esta parte que está inclinada, es válido acotarlo de manera inclinada.
también no hay problema. El chiste es evitar este cruce de cotas, muchachos. Por ejemplo, aquí está otra ilustración que muestra cómo se puede acotar y también es correcto. Pues las cabezas de flecha deben de seguir también una referencia con base en la norma. Entonces, las cabezas de flecha tienen un ángulo específico y pueden ser rellenas o así abiertas, pero lo mejor para nosotros como ingenieros es abiertas. En arquitectura y en ingeniería civil, en vez de usar flechas, se usan puntos o estas diagonales, pero nosotros vamos a usar puras flechas. Incluso si ustedes llegaran a hacerlo a mano alzada, les pido de favor que utilicen flechas. Es lo que utilizamos en ingeniería. Afortunadamente, bueno, no sé por ahí quién llevó dibujo técnico, no sé si su maestro le obligaba a hacer las flechas o las puntas de flechas a 45 grados, porque generalmente no, hasta ese detalle revisaban, a mí me tocó. Entonces, si tu flecha no estaba a 45, estaba mal, había que corregir el dibujo, ¿no? Afortunadamente, pues ya el software nos ayuda mucho a resolver este tipo de problemas. Y bueno, eh, aquí está ahora ya un ejemplo agregando la cantidad. El número, por ejemplo, 20 y acá está 30. Yo les recomiendo que si ustedes van a ver el plano de manera vertical, alineen todos los números para que los puedan leer sin girar la hoja. Entonces, en este caso, este de 30 estaría mal. Este de 30 debería de estar girado para que coincida con la escritura, por así decirlo. Ese también es un tip, no es como reglamentado, pero yo se los recomiendo para que se vea más presentable. ¿Cómo acotamos un diámetro? Pues hay dos opciones, puedo usar el símbolo de diámetro, para quien no lo conoce, este que parece un phi, es el símbolo de diámetro, muchachos. Entonces puedo utilizar este símbolo y poner un número, y yo ya debo de asociar que ese es un diámetro, me indica un diámetro, o escribir la palabra diam. Para los radios, puedo usar la R minúscula o la R mayúscula y después va a venir un número. Entonces, ese me va a indicar un radio. Aquí en la parte inferior izquierda están acotando este círculo. Los círculos no se acotan así. Generalmente se acotan como este ejemplo. Sí, sí se alcanza a ver la diferencia. Aquí toman como el extremo de la punta de este círculo, pero no es correcto. Sin embargo, lo ideal es así. Entonces, si igual se hacen algún dibujo a mano alzada, los barrenos que pongan, pues por favor acótenlos de esta manera. No les vayan a poner flechas así. ¿Sale? Si se han dado cuenta, he estado utilizando la palabra barreno para nombrar lo que viene siendo un agujero. En ingeniería no se conoce como hoyo, agujero, sino como un barreno. Todas las perforaciones así circulares que tenga vienen siendo un barreno. Aquí está otro ejemplo de cómo no se debe de acotar porque se traslapan todas las cotas. Vean aquí cómo se ve más limpio y más entendible. Entonces hay que tener también en cuenta esos tips a la hora de acotar. Y aquí, por ejemplo, hay otra acotación para estos en B. Puede ser de las dos maneras, un ángulo y la altura, o simplemente dos, la altura y la longitud. Recuerden, aquí está en rojo. Solo poner las cotas necesarias, no hay que poner cotas de más. Si yo ya acoté esta altura, ¿para qué acoto la otra altura si sé que tiene el mismo valor? Entonces, eso también hace que todo se vea muy amontonado. Entonces, pues no es necesario. Miren, por ejemplo, en esta lámina, esta de 35, pues está mal porque está toda chueca. Esta cota también está mal por el espesor. Esta cota aquí de 30 está mal porque
está punteada. Este de aquí de 25 también está muy mal, porque vean cómo están las líneas. Si las líneas las pongo así, la cota no debe de ser inclinada, la cota sería vertical. La cota debe de ser perpendicular a esas líneas de cota. Entonces aquí no está siendo perpendicular. Hay que tener cuidado con eso. La 32 también, ¿no? Aquí en esta figura tengo un traslape de cotas innecesarias. Entonces, pues también ese está mal. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda o pregunta? Profe, en el ejemplo antes de pasar esta diapositiva donde dijo de la altura, no entendí muy bien. Bueno, me mosqueé, dice en el salón. En la anterior, a donde estaban los ejemplos. La, la Sí, anterior. aquí Jesús. No, la anterior. Es que ¿Aquí? mencionó algo sobre la altura. Ahí. La siguiente. ¿Aquí? Es que quiero que tenemos. No, donde están los dos de altura. Una antes a los ejemplos. Esa. Esta. Ajá, no entendí muy Diría que son bien. los ejemplos. Y esta. ¿Esta? Ah, por ejemplo, la figura es aquí una V, una línea recta, una línea vertical, etcétera. Si alcanzas a ver, ¿no? La figura. Para acotar esta figura hay dos opciones. Marcar la altura de aquí del punto o de donde está el cambio de pendiente, aquí como referencia, y esta longitud. Con estas dos cotas alcanzas tú a definir prácticamente, lo que vendría siendo como un triángulo invertido. Tienes otra opción de acotar esto. Pones el ángulo que existe y sigues manteniendo esta altura que viene siendo este punto, por así decirlo, o este pico, a la base o esta línea de referencia. Solo me refería a eso, Jesús. Sí, Bueno, está bien, profe. Gracias. órale. Bien, y estos son pues algunos ejemplos. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta? ¿No? Profe, Sí. ahorita cuando dijo del radio, no importa que salga en minúscula o en mayúscula, va a dar lo mismo. Sí, es solo un símbolo. Y seguido un número solamente significa, este tiene un radio de 10, un radio de 10. No, no importa. Profe, ¿y qué son las medidas radiales ahí? Donde dice R10. No, no, no. Es un símbolo que indica que estás acotando un radio. Y el 10, esto normalmente iría en un plano. Aquí es un ejemplo. Pero en el plano, si te dice que la acotación está en milímetros, tú aquí ves un 10 y significa que este radio tiene, o esta línea o contorno, tiene un radio de 10 milímetros. Si la acotación en tu plano dijera pulgadas, entonces aquí va a ser 10 pulgadas. Pero no se confundan, la R es solamente un símbolo que va a indicar radio. A lo mejor han de decir, profe, pues es que aquí está bien obvio, se ve que está aquí acotando un radio, pero pues por convención la norma te dice, así lo tienes que acotar. Así como el símbolo de diámetro, miren. Entonces, para acotar un diámetro, cada que pongas un diámetro, tienes que ponerle el símbolo o la letra. Yo les comento que es más usual el símbolo, porque es pues más fácil y rápido, ¿no? Nada más haces un círculo y atraviesas la diagonal a escribir 4 letras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? No, profe. Vamos a, vamos a pasarnos a lo que viene siendo ya la introducción a lo que es el SolidWorks. A lo mejor muchos ya estuvieron por ahí viendo los videos, qué bueno que se hayan adelantado porque eso fue lo que les dejé. Sin embargo, no tenemos
una idea tan completa, e incluso yo la voy a dejar vaga, pero el software lo podemos utilizar para que vean las capacidades que tiene el software, ¿no? ¿Qué tanto puedo hacer con este software? Y cómo lo que vamos a utilizar, pues a pesar de que es muy mm, restringido, aún así hay muchas posibilidades o opciones. Ese es el objetivo de ahora de esta presentación, ver qué tanto puedo hacer con este software, ¿no? Y les digo, solo les voy a mostrar a un mínimo, todavía hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí en las imágenes que pueden ver, tenemos una caladora. Para los que no la ubican, son las que cortan por ahí el acrílico, la madera. Esta parte de abajo, planas que parecen esquís, son las que se van deslizando sobre la superficie de la madera o el acrílico. Y esta ceguetita, lo único que hace es subir y bajar para empezar a cortar. Esta está dibujada, por ejemplo, aquí en el Solid. Nosotros vemos nada más el exterior, pero también está dibujado todo el interior. Entonces, pues, es interesante. Este de acá abajo, en la imagen izquierda e inferior, es un compresor, es un turbocompresor. Es el que se utilizan en los autos para meter más aire del que pudiera aspirar un carro normalito. O sea, los carros que ustedes por ahí escuchan que son turbo cargado, pues tienen un sistema como este. Entonces con este me permite meter más aire a los cilindros y como tengo más aire, pues mejora la combustión y le da mayor potencia. Aquí al centro tenemos una cámara sumergible. Eh, en la parte superior tenemos lo que viene siendo un carro como un tipo buggy, pero más estilizado. Del lado superior derecho tenemos lo que viene siendo la pinza del extremo de un robot. Y aquí en la parte inferior derecha tenemos lo que viene siendo como un carrito de Lego. Sin embargo, todas las piezas pues están hechas en Solid y se fueron ensamblando para formar este carrito de Lego. Todo esto, algunas cosas no se ve que pudieran tener movimiento, pero la pinza pudiéramos darle movimiento, incluso la caladora, hacer que la cegueta sube y baje como si ya estuviera operando. El turbo también pudiéramos hacer girar estos pequeños engranes o las poleas, y esa es otra de las cosas que podemos hacer. Sin embargo, el carrito, como les digo que es el buggy estilizado, si se dan cuenta, se ve como muy real. Ese acabado, por así decirlo, se le llama renderizado. No sé si lo han escuchado por ahí. El renderizado lo que hace es mejorar la calidad de las imágenes, en este caso de mi pieza, de mi modelo, y algunos llegan a verse muy reales. Esto lo utilizan mucho también por ahí en arquitectura, en ingeniería civil, a veces como complemento a las maquetas que hacen, pues hacen un modelo en 3D, le dan un renderizado para que se vea muy real de cómo quedaría pues la casa, el edificio, el interior de alguna habitación. Entonces está interesante. Esto es nada más a nivel piezas, si se dan cuenta, productos, pero pues también se puede hacer en una casa, incluso en un laboratorio. ¿Qué es el SolidWorks? Pues es un programa enfocado principalmente al diseño mecánico en 3D y utiliza un entorno gráfico que, debido a que está basado en el ambiente Microsoft, es muy fácil de manejar. Quien ya lo ha empezado a utilizar se puede dar cuenta que es muy parecido al Solid o al Word o al Excel, pero pues ya los comandos que tengo pues ya son más completos, ¿no? Porque aquí voy a hacer dibujos, no voy a escribir una carta o un trabajo. En el SolidWorks así hay tres cosas importantes que son su fuerte y las tres las vamos a ver. Son, primero, crear piezas, que bueno, aquí no está, pero a partir de esas piezas vamos a generar ensambles
Como pueden ver aquí en la rueda, tengo de izquierda a derecha tengo la llanta, luego el rin, luego vienen siendo los birlos que se unen al disco, y después del disco tengo aquí la base que se le llama del caliper, y acá está el caliper donde tengo las balatas, y esto va unido aquí al caliper. Esta es una vista explosionada de un ensamble conformado por varias piezas. Entonces, cuando digo explosionada, significa que puedo ver más o menos el sentido de cómo van ensambladas esas piezas para formar el ensamble final. Podemos generar planos. Aquí del lado derecho tenemos un ejemplo de un plano. Puedo generar planos en el software. Puedo hacer simulaciones. Así, a grosso modo, una simulación es someter mi pieza a las condiciones de fuerza, de presión, de temperatura que estarán sometidas en su operación en la máquina, en la línea de producción, en el uso por alguna persona, etc. Estas son las cosas en las que nos vamos a enfocar en el curso, pero podemos hacer muchas más cosas de las que les voy a platicar ahorita. El software se basa en un modelo tridimensional, y a ese modelo tridimensional yo le voy a dar dimensiones y algunas relaciones geométricas. Más adelante vamos a ver a qué se refiere, pero aquí se recalca que es un modelo tridimensional. ¿Por qué? Porque como empezó el AutoCAD, fue, hago mi dibujo, pero en 2D, y después de ese dibujo en 2D, o del plano, lo llevaba al modelo 3D, y aquí es al revés. Aquí yo voy a tener mi modelo tridimensional, y de ahí voy a llevarlo al plano. Esa es como una de las principales diferencias entre el Solid y el AutoCAD. Pues a lo mejor quien use una u otra pues genera sus preferencias, pero pues al final es lo mismo. El Solid, siempre que abrimos la pantalla de inicio, siempre nos van a aparecer estas tres opciones, casi donde te pregunta, pues, ¿por dónde quieres empezar? ¿Quieres hacer una pieza? ¿Quieres hacer un ensamble o quieres hacer un dibujo? Como yo se los acabo de mencionar, ¿cuál sería la secuencia más lógica? Pues primero hago mi pieza. Y si mi pieza no tiene o no se conforma por más piezas, pues ya puedo pasar directamente al dibujo para hacer mi plano. Pero si mi pieza se va a unir a otras 2, 3 piezas, ya es un ensamble, porque un ensamble es la unión de más de una pieza. O sea, ya tengo de 2 o más piezas unidas. Entonces ahora la lógica o la secuencia sería, hago mis piezas en el toolkit, por así decirlo, de ensamble, integro las piezas y las acomodo como va a formar mi ensamble, y después de que tengo el ensamble, paso a hacer el dibujo. Entonces, en el ensamblaje, pues, es el acomodo de las piezas en 3D que hice, y pues el plano o el dibujo, pues ese sí va a ser en 2D, y me va a representar normalmente una pieza o a veces un ensamble. Les comento que ahorita ya los planos, cuando los generamos en PDF, ya no son planos en 2D, ya también se pueden generar planos en 3D. Entonces esto facilita mucho la perspectiva para quienes a veces carecemos de visualización. Yo me incluyo, a mí me costó o me cuesta mucho trabajo a veces visualizar a través de simplemente las caras en 2D, cómo se vería una pieza completa, pero ya ahorita la novedad de los planos en 3D es que ya puedes ver la pieza completamente en 3D, generar un plano de corte para ver cómo se ve en el interior, etcétera. Entonces ya es muy amigable y te da una mejor idea. Aquí están unos ejemplos. Aquí tengo, al final, aquí tengo el ensamble.
En la parte de arriba, vean, está el dibujo o lo que viene siendo el plano. Y las piezas están aquí del lado izquierdo. En este caso, este ensamble se conforma por 3 piezas. Entonces, tuve que hacer primero cada pieza, la ensamblo y luego paso al dibujo. El cómo uno esa pieza con la otra pieza es a lo que le llamamos, se me fue, relaciones de posición. Vamos a tener relaciones de posición y esas relaciones de posición son las que me van a ir definiendo cómo coloco las piezas, porque no nada más es de que llegue y la ponga aquí al ladito de la otra, sino que yo le tengo que decir esa pieza que pongo con esta otra, cómo se relacionan. Ah, pues es paralela esta cara. Ah, pues es concéntrico este barreno que tiene esta pieza con la otra. Más adelante lo vamos a ver, nada más para ir ya teniendo alguna idea. Puedo hacer directamente lo que viene siendo taladros, chaflanes, redondeos. Más adelante vamos a entender qué es un vaciado y qué es un nervio. Pero, por ejemplo, aquí está un ejemplo de cómo puedo meter lo que viene siendo eh, la caja, por así decirlo, para yo poder después meter un tornillo. Aquí es un tornillo con avellanado y pues tenemos esta función que facilita mucho cuando quiero especificar ese tipo de acabado en un barreno. Vamos a tener un árbol de operaciones en donde vamos a ver todas las operaciones que vamos a ir haciendo para formar una pieza. Aquí está el ejemplo. En ese árbol de operaciones pues tengo cómo se llama la pieza. Puedo ponerle material, las 3 vistas comunes, que es alzado, planta, vista lateral, y aquí las operaciones que estoy llevando a cabo para generar esa pieza. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, extruir uno significa que primero hice un cuadrado, lo extruí, es decir, añadí material. Después en esta esquinita le hice un chaflán, entonces queda así, como si eliminara la esquina. Después agregué un croquis para generar un corte. Después en donde me quedó todo este corte, apliqué un redondeo. Después volví a cortar la parte de acá abajo. Vean cómo hay una semicircunferencia que cortó. Y después aquí el corte estaba muy grande, entonces lo hice más pequeño. Todos estos cambios y operaciones que estoy utilizando se van grabando aquí en mi gestor de diseño para, si yo me arrepiento, poder modificar o incluso poder eliminar. Uno de los módulos de SolidWorks, como se los comenté, es el ensamblaje. Y en el ensamblaje, además de unir piezas, puedo darles movimiento, analizar interferencias, incluso choques. Entonces esto pudiera o es muy útil si yo estoy haciendo por ahí a lo mejor la parte de un brazo robótico, yo pudiera darme cuenta cuánto es lo que se extiende, si al hacer un determinado movimiento hay un choque de alguna pieza con la base, etcétera. Entonces esto es muy bueno porque así ya no construyo todo y al momento de probarlo físicamente ni siquiera se mueve porque a lo mejor todo está chocando con una parte, una pieza con la otra. Y entonces imagínense todo el dinero que invertí en hacerlo físicamente para que ni se moviera al final. Entonces, esta es una herramienta que nos permite predecir si se va a mover o si en ese movimiento no hay alguna interferencia que me permita seguir mi trayectoria. Puedo simular ese movimiento también para ver si es el que yo estoy buscando. Y entonces, si es así, pues ya, ahora sí construyo las piezas y todo y ensamblo mi parte. En esos movimientos, pues yo puedo añadir motores. Sí, Oiga, de profe, nuevo, ¿usted por puede favor. decidir el material del que va a ser la pieza?
Claro, claro que puedes decidir, y es que del material que va a ser la pieza también te permite ver si el movimiento puede ser más rápido, puede ser más lento, si puede tener mayor energía, porque al ser un material de aluminio o de acero, uno va a ser más ligero que el otro, entonces también te puede hacer esos cálculos. Creo que por ahí quería también comentar algo, Joshua, si no me equivoco. No, sino para continuar. Podemos añadir motores lineales, motores rotativos, la gravedad, aquí es donde le comentaba a su compañero, dependiendo del material que le añada a cada pieza o parte que conforma mi ensamble, la gravedad me va a tomar en cuenta esa masa de cada pieza. Puedo incluso agregar resortes y al final puedo hacer un video de ese movimiento y yo mismo poder mostrarlo o yo analizarlo en video o guardarlo. Entonces eso también está muy padre. Este es dentro del módulo de ensamblaje, hay una herramienta para analizar esas interferencias que pues más adelante la vamos a ver. Y entonces el otro módulo es el plano. En el plano, todas las vistas y los tipos de vista que acabamos de ver los puedo generar en el plano. Y aquí está un ejemplo. Puedo hacer cortes. Aquí donde dice sección AA, hice un corte de la pieza. Puedo tener vista superior, vista frontal, lateral derecha, inferior. Este, aquí al centro, donde está el cursor, es la vista superior. Y vean cómo donde dice AA y tiene una línea completamente horizontal que parte a la mitad la figura o la pieza. Entonces es como si yo agarrara esa parte y la pongo en la dirección en la que estoy viendo las flechas. Entonces la pongo a perpendicular a la hoja o al plano y entonces arriba es como yo la vería. Así es como se pone. Tengo vistas de sección o de detalle aquí encerrado en un círculo. Dice escala 1 a 1, detalle B. Entonces, y señala desde dónde viene. Es como si yo me tuviera un acercamiento a esa parte, porque a lo mejor ahí tiene algún detalle que quiero que vea el que va a manufacturar mi pieza. La vista es isométrica, puedo añadir cotas y pues como habíamos visto también el cuadro de referencia donde voy a agregar información del dibujo, ¿no? Eh, cotas en milímetros, la tolerancia, el material, la empresa, quién lo dibujó, etcétera. Incluso en esos planos o dibujos tiene la opción, como en el AutoCAD, ya sea de pasar de 2D a 3D o de 3D a 2D para generar mi plano. También puedo leer planos de AutoCAD en SolidWorks o viceversa. Los planos que generen SolidWorks puedo convertirlos a la extensión que maneja AutoCAD, que es DWG, para que los pueda leer AutoCAD. Entonces, esa conectividad pues me permite poder migrar o estar utilizando ambos softwares si es necesario. Otras aplicaciones ya más avanzadas que no vamos a ver, pero que es bueno que sepan que tiene por si algún día lo requieren, es el manejo de superficies. Las superficies son contornos pues ya muy estilizados y manejar las superficies pues sí requiere también ahí un, una práctica diferente pues para darle ese volumen, ese contorno. Y aquí está el ejemplo de un cochecito, es un SEAT, si lo alcanzan a ver. Pues vean cómo hizo todo el contorno prácticamente con superficie. Entonces es posible. Y algunas otras opciones es que puedo hacer recubrimientos, barridos y rellenos. Otra aplicación del software, tampoco vamos a ver, es para generar moldes.
moldes de inyección o moldes por soplado también para plásticos. Entonces, eso es bueno para el área que se dedica a generar moldes, pues ya me ayuda a generar la cavidad en donde yo voy a poder generar la pieza por molde. Y algunas características de esos moldes pues son el ángulo de salida, que es importante para que la pieza, cuando ya termine de generarla, pues la pueda extraer. Las líneas de partición. Las líneas de partición, si alguien alcanza a ver algunas botellas, ya generalmente no, pero algunas botellas tenían una pequeña como línea en el contorno de la botella que parecía que lo marcara simétrico. Eso indica que ahí esa pieza de plástico se hizo por un molde en donde justo ahí se partía el molde. Y entonces, por eso queda ese, como ese pequeño como rebaba marcando el contorno, pues porque ahí el molde no selló completamente y pareciera como que se fuga por ahí, ¿no? Y entonces, hay otra aplicación, esta es la que les decía de simulación, esa sí la vamos a utilizar, en donde yo puedo analizar cargas, vamos a hacer puros análisis de carga de fuerza. Es decir, por ejemplo, en este brazo, o parte de este brazo que alcanzamos a ver aquí de la parte izquierda, aquí en la parte derecha está en otra vista, y nosotros nos vamos a concentrar en esta parte que une la base, por así decirlo, con la parte de arriba. Y entonces aquí está nuevamente esa parte de unión, y entonces yo aquí la someto a las posibles fuerzas o a las condiciones más bien a las que va a estar sometida esta pieza en el ensamble o en mi brazo robótico. Y entonces con base a los resultados yo puedo ver si el diseño que tengo, el material que seleccioné, va a resistir todas las funciones que yo quiero que desarrolle este pequeño brazo robótico. En la parte de abajo se muestra algunos de los resultados, por ejemplo, de esta biela, en donde en color rojo nos indica como las zonas críticas, en azul nos indica las zonas que prácticamente no hay por qué preocuparnos, y ya entre toda esa gama de colores eh, son los valores que se obtienen. Aquí en la mitad de esta aparece lo que es la horquilla de alguna bicicleta o de alguna parte mecánica, y del lado extremo derecho es una polea. Entonces aquí en la polea pues se ve si ese diseño al interior pues va a resistir a las condiciones a las que se va a operar esa polea. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe, Profe. aquí está. A ver, hay que darle primero a Chayo, ¿no, Limón? Simón. Por lo de la Ah, caballerosidad. Sí, Rosario. ok. Le iba a preguntar que para la simulación en esta parte se ocupa una extensión de Solid o es otro programa diferente. No, esa es la ventaja. Todo ya viene en el Solid. Bueno, cuando lo instalamos hay que instalar la versión completa. Entonces, una vez instalando la versión completa, en el ambiente Solid que abramos, ahí va a estar la herramienta de simulación. Entonces, por ahí, si lo llegan a conseguir o algo, que ya es muy común que venga la versión completa, la Premium creo que le llaman, y cuando lo instalas le pones instalar todo y todos los módulos se van a instalar. Ok. Gracias, profe. ¿Sí? Órale. Sí, Limón. ¿A qué se refería con puntos críticos, profe? En las zonas rojas. Ajá, bien, muy buena pregunta, Limón. Esas zonas rojas nos indican que es las zonas donde tienen mayor esfuerzo. Es lo bueno de ahorita, porque por eso vimos primero la curva esfuerzo de formación, muchachos. Por eso vimos esos conceptos. Si ahorita yo les digo eso, es la zona donde va a tener mayor esfuerzo, significa que es la zona donde va a tener más fuerza sobre área. Y como nosotros vemos el esfuerzo ascendencia, que es el límite donde vamos a diseñar,
yo tengo que fijarme que esas zonas rojas no excedan ese valor de esfuerzo ascendencia para asegurarme de que no va a fallar por ahí. Entonces, si somos más estrictos, esas zonas rojas serían que es la zona más propensa a que falle mi pieza. Por eso hasta el software te indica ese código de color, así como el rojo, alerta, porque por ahí puede fallar. Y entonces a lo mejor la que le sigue viene siendo como naranja, luego amarillo. ¿Sí, Limón? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más, muchachos? No, profe. Bien. Profe, Sí. aproximadamente como cuánto tiempo se tarda para hacer una pieza así. Esa también es una buena pregunta, ¿eh? Primero, hacer la pieza, pues ya depende de sus habilidades y de qué tan compleja sea la pieza. Después, esa pieza la llevas, por así decirlo, al módulo de simulación que está ahí mismo. Nada más hagan de cuenta que cambiamos una pestaña, pero es un ejemplo de que les digo, la llevan o la jalo para el módulo de simulación. Y entonces, el módulo de simulación se compone por etapas. Una de esas etapas genera un mallado, es decir, la pieza que tengas, la parte en cubitos, pequeños cubitos. ¿Para qué? Para en cada cubito resolver las ecuaciones necesarias y al final resuelves todo el conjunto de ecuaciones, las conectas y obtienes los resultados en general. Dependiendo de qué tan pequeños quieras esos cubitos, va a ser qué tan tardado va a ser en tu computadora. Entre más pequeños sean los cubitos, es más fino. Entonces, la computadora le va a costar más trabajo. Aquí, por eso también ya depende, pues, que tengas una workstation o una computadora con buenas capacidades. Yo les comento, eh, yo he hecho análisis en labs normales, o sea, mm, sí da el ancho. Y entonces, dependiendo del tamaño de la pieza, dependiendo de qué tan pequeño hagas esa partición en cubitos, y las capacidades de tu computadora, es en lo que se va a tardar. Pero los ejercicios que vamos a hacer son cortos, o sea, se tardan minutos, unos 5 minutos, menos. Pero de una vez les ofrezco, si alguno de ustedes va a hacer un análisis de alguno de sus proyectos y quieren que yo les ayude sin problema, y lo corremos en la workstation de la escuela, para que si es una pieza más o menos grande, si queremos resultados un poquito más exactos, pues lo hagamos con una computadora más poderosa. Entonces no hay problema. Por ejemplo, yo he hecho análisis ahorita porque los tengo en otra computadora, pero ahorita veo si aquí tengo algunos, que creo que sí. Ahorita si quieren se los enseño. Y esos análisis, la computadora que tengo, que es una workstation, bueno, ni es mía, es de la escuela, pero sí se tarda como una hora, yo creo. Entonces, y esos son lo que yo hago. Tengo compañeros que trabajan en General Electric, de aquí de Querétaro, y ellos hacen algunas partes de turbinas de avión, algunos diseños, y sus simulaciones duran semanas, una semana. Eso significa que explotan la computadora, y ese es el objetivo, que explotes tu computadora, pero bueno, también es las necesidades, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Bien, vamos a continuar. Este, Al igual que podemos hacer simulaciones de análisis estructurales, también podemos hacer simulaciones, en este caso, de inyección de plásticos. Aquí es como se va llenando de plástico fundido, por así decirlo, este molde, y cómo aquí el color rojo ya no representaría los esfuerzos o las deformaciones, sino las temperaturas. Y podemos tener otra
otros resultados donde nos muestre velocidad. Entonces, por ejemplo, aquí la temperatura, pues la roja es lo que viene siendo lo más caliente o lo de mayor temperatura y lo azul de menor temperatura. Esto pues es muy bueno porque de una vez les comento que cuando la gente diseña los moldes, debe de tener mucho cuidado en el enfriamiento. Imagínense si yo tengo un enfriamiento rápido, pudiera incluso atascar el molde, porque la zona de acá ya se enfrió, entonces esta zona ya no va a poder empujar lo que se enfrió, porque ya se solidificó. Entonces, el hacer simulaciones que también me permitan conocer, no, la temperatura es lo más uniforme que se pueda, está bien, no voy a tener atascos de plástico, eh, etcétera. Entonces, también nos puede servir para eso. Digo, no es algo que a lo mejor nosotros vayamos a usar, pero es bueno saber qué capacidades tengo o qué puedo conseguir con el software, ¿no? Hay otro módulo, así como el de superficies, que se llama chapa metálica, y ese de chapa metálica, hagan de cuenta que aquí ponemos la carcasa de una fuente de poder del lado izquierdo, incluso ahí está la zona como para el ventilador, y del lado derecho pues es nada más como una canastita. Entonces, trabajar las chapas metálicas también tiene su chiste, muchachos, porque recuerden que cuando está el material así extendido, si yo lo doblo o genero dobleces, el material disminuye de tamaño. Entonces, este software pues, facilita, a lo mejor tú lo haces aquí, primero lo tienes en la placa, haces los dobleces como vas a querer tu producto final, y ya tú mediante el software puedes corroborar. Esta distancia sí mide lo que yo quería bien. La altura se recortó de más. Entonces me fijo que hay que extenderle más material o el doblez hay que hacerlo en otra línea de partición, etcétera. Y entonces pues también ayuda mucho para los diseñadores que se dedican a hacer este tipo de trabajos, trabajar con chapalca. Todos estos son conceptos de ahí, dice dobleces, pliegues, remarcar contornos. Digo, a lo mejor tampoco lo vamos a ocupar, pero quién sabe si ustedes en algún futuro se topen, pues ya saben que sí se puede trabajar aquí. Otra de las ventajas que tiene este software, como muchos otros, es por así decirlo, la interconectividad o lo que viene siendo la globalización. Es decir, si yo guardo mi pieza que hice en Solid, la puedo abrir en más de 20 software CAD diferentes. Algunos ejemplos se los pongo aquí: ProEngineer, CATIA, Inventor, Unigraphics, Solid Edge, y hay muchos más. Entonces ya los han hecho compatibles y viceversa. Si tú haces un diseño en CATIA, lo puedes pasar al Solid y trabajarlo ahí. Entonces esto también me da mayor, ¿cómo les diré? Me abre el panorama o el rango de posibilidades. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí en los planos, puedo insertar lista de materiales. En lista de materiales, aquí tengo el brazo robótico que vimos anteriormente, y a lo mejor cada simbolito, 1, 2, 3, 4, es un material diferente o una pieza diferente. En automático me puede generar esta lista sin yo estarla tecleando manualmente. Entonces, pues también es un ahorro ahí de trabajo. Antes hacía siempre la pregunta de si este control que ustedes ven aquí creen que es una foto o si es o si es un dibujo. ¿Un renderizado, profe? Ajá, exactamente. Entonces, creo que de primera vista, yo sí lo alcanzo a ver como si fuera una foto, porque se ve de una calidad ya muy real. Sin embargo, es una pieza, bueno, un ensamble en donde le agregaron texturas, colores, e hicieron un renderizado, y esto es lo que se obtuvo. O sea, viene siendo prácticamente una foto, ¿no? Ya parece una foto. Esto también lo podemos hacer en el Solid, pero aquí sí
recordando la pregunta que hizo por ahí su compañera, aquí sí tengo que utilizar otra, por así decirlo, sí otra extensión de Solid. Aquí sí me tengo que salir de lo que viene siendo el Solid y no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama PhotoWorks. Entonces en PhotoWorks es otra interfaz y ahí jalo o cargo la pieza que hice y ahí en PhotoWorks empiezo a trabajarla. Esa sí es diferente. En el Solid se pueden hacer renderizados, pero de una calidad. Pero si yo quiero todavía mejorar y hacer alguno, ponerle fondos y otras cosas, lo más conveniente es pasarlo a ese de PhotoWorks. El SolidWorks Animator es el que también ya trae embebido en la misma interfaz de Solid, que es la que vamos a utilizar donde hacemos los ensambles. Ahí ya la pusieron. Antes venía como una extensión, pero ahora ya mejor la pusieron ahí dentro y ya podemos hacer los videos. Hay otro que se llama SolidWorks Viewer. Lo que tiene es que tú puedes como si fuera un PowerPoint del Microsoft. Tú pones las piezas ahí y les das como una presentación, o sea, para que se vean mejor, para que lo presentes a lo mejor a tu inversionista o nada más para que muestres las piezas que puede hacer tu empresa como promoción. Entonces ahí también te da una realidad muy buena. Puede incluso dejar a ciertas animaciones para que la veas, que se haga una vista explosionada, que se vuelva a ensamblar. Está muy, muy interesante. Y otra herramienta por ahí que tiene es que puedes conectarte a la red y entonces puedes interactuar en tiempo real con otras personas que estén valorando tu pieza o tu dibujo o incluso hacer un trabajo colaborativo. A lo mejor yo hago una pieza, Jesús hace otra pieza, Abraham hace otra pieza, y a lo mejor alguien, por ejemplo Joshua, está haciendo el ensamble. Entonces yo ya terminé mi pieza, o ya casi la termino, y Joshua ya puede estar empezando a hacer el ensamble, y nosotros trabajando en tiempo real para que ya se vaya generando más rápido el producto. Eso también lo podemos hacer. Dentro del apartado de ensamble, trae que se llama Toolbox, SolidWorks Toolbox, y lo que me permite es añadir piezas prediseñadas, pero piezas que son como muy, muy comunes o muy de uso así común, como vienen siendo los tornillos, los engranes, valeros, en general tornillos y tuercas y rondanas. Entonces, para que ya uno no pierda el tiempo en andar haciendo tornillo, tuerca, engrane, simplemente abrimos ahí el toolkit. Ese también está ya en el de ensambles. Solo lo habilitamos y ya podemos agregar tornillos de diferentes tamaños, de diferentes tipos incluso. Y no, pues trae muy buena cantidad de herramientas, ¿eh? Featureworks también me permite trabajar los modelos importados. Por ejemplo, el Design Checker. Puedo verificar que en los planos todo esté bien, bien definido, bien, ¿cómo les diré? Que no haya por ahí errores en los ensambles. Muchas veces cuando hacemos ensambles tenemos errores y entonces nos ayuda como a verificar que todo está bien armado. Otra herramienta que tiene es, por ejemplo, el escaneo a 3D. Esto creo que ya es muy popular desde hace varios años atrás. Por ejemplo, aquí esta mano se escaneó. Esta parte que ven así como una mallita, hicieron el escaneo en 3D porque esta van a hacer una prótesis de los dedos, si alcanzamos a ver. Entonces todo donde tengo esta como malla, yo lo escaneé y lo pasé al Solid y entonces el Solid me alcanza a generar esta malla y yo puedo ver si mis prótesis encajan o qué tan bien encajan en lo que viene siendo en esa mano. Eso es muy útil, por ejemplo, en este caso, para las prótesis. Y también tenemos por ahí una función que se llama SolidWorks Routing, y me permite generar
cableado cuando sea necesario. Vean aquí en la imagen, se ve también como muy real. O tuberías. A lo mejor hay personas que trabajan, por ejemplo, en lo de Pemex, pues hay muchas tuberías que conectan tanques con, ¿cómo les llaman? Y se me fue el nombre, reactores, con reactores y tanques de almacenamiento, entonces pues necesito ahí tuberías. O cuando necesito mostrar los cables en algunas conexiones, pues también puedo utilizar este toolkit de SolidWorks. También facilita la comunicación con un software que se llama Rhinoceros. Es que creo que Rhinoceros, por lo que he escuchado, es un software dedicado y especializado en superficies. Creo que ahí es más fácil manejar las superficies. Entonces, lo que haga en Rhino, puedo pasarlo también a Solid y darle el acabado final o viceversa. Entonces, también tiene esa facilidad. Este es el que les había hablado antes, Cosmos Express. Aquí se llama Cosmos Works. Ha recibido así nombres, cambiando los nombres, pero es prácticamente lo mismo. Sirve para hacer análisis estructurales o de temperatura. Aquí está el de fluidos. Por ejemplo, esta figura de la superior izquierda es un intercambiador de calor. Yo puedo ver que en la parte roja entra el líquido muy caliente, hace su recorrido y luego en la parte azul ya es la temperatura a la que sale. Y esto de acá que está en amarillo es el líquido, ya sea que yo gane o ceda calor para el otro líquido. Inferior a esa figura del intercambiador o de esa imagen, yo puedo ver aquí un circuito y puedo ver si el disipador está en realidad haciendo su función, si en donde están los... Y se me fue el nombre de estos. Julio me había dicho, se me olvidó. Pero estos que son las partes o las zonas que se calientan demasiado, pues ver qué tanta temperatura generan a su alrededor para ver si no me va a echar a perder mi tarjeta o algunos otros elementos. Y la imagen que se ve así más grande que parece la punta de un avión, pues están haciendo un análisis de cómo sería el flujo del aire que impacta sobre la superficie de de ese pequeño avión. Y con esto yo puedo evaluar qué tanta resistencia estoy generando al cortar el viento, por así decirlo, ¿no? Entonces, como en conclusión, podemos ver que los ámbitos de aplicación son enormes. Prácticamente se puede ajustar a cualquier área del conocimiento. Aquí ponemos algunas, o se ponen algunas de ejemplo. El área aeroespacial, incluso la marina, la petrolera, por aquí también la electrónica. Entonces pudimos haber puesto biomecánica o biomédica. Entonces no tiene límites, muchachos. Y estas son algunas de las cosas. Ahorita ya también han sacado más interacción con este software y bueno, pueden ser muchas cosas las que podemos hacer. Voy a detener la grabación.